gracia de Dios triunfa sobre el pecado. Génesis capítulo 38. Antes de que Moisés siguiera narrando la historia de José, hace como un paréntesis para contarnos la historia de otro hijo de Jacob. En este caso se refiere a Judá. Y el propósito de esta narrativa, vamos a darnos cuenta que es triple. En primer lugar, es mostrar lo que estaba pasando en Canaán mientras José estaba en Egipto. Recuerden que sus hermanos lo habían vendido. Entonces, mientras José estaba en Egipto, ¿qué estaba pasando en Canaán? ¿No? Y en segundo lugar, es presentar una comparación del comportamiento de aquel que puede ser hijo de un cristiano, pero que su vida dista de ser cristiano. El caso de Judá. Pero luego, cuando veamos en el siguiente capítulo la vida de José, vamos a poder nosotros contrastar cómo debe ser la vida de un verdadero hijo de Dios. Por ejemplo, muchas veces el no conocer cómo ofende nuestro pecado ante Dios, pues nos hace como que muy ligera la salvación que tenemos. Y muchas personas no valoran el precio de la salvación. Muchas personas no valoran el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Por qué? Porque no han conocido verdaderamente cuál es la realidad de su pecado, la realidad de su maldad. Y hasta que eso no ocurra, entonces, no, pues sí, Dios me perdonó, bueno, pues X. Y entonces tomamos muy a la ligera el sacrificio de Cristo. En tercer lugar, esto que vamos a estudiar nos ilustra el peligro que corría la familia de Jacob en Canaán. ¿Por qué? Porque había una corrupción moral tremenda donde los hijos de Jacob se veían atraídos, y por eso era necesario, y usted se va a dar cuenta, era necesario que Dios, para cumplir sus propósitos, tenía que sacarlo y llevarlos a otro lado. Es decir, que Dios cumplirá sus propósitos sin importar las situaciones o las cosas que nos estén rodeando. Muchas veces Dios te va a sacar de tu comodidad y te va a llevar a otro lugar donde tú vas a depender únicamente de Dios. Muchas personas cristianas dicen, es que estuve en un desierto. Y esa es una expresión que indica que uno se sentía bastante solo. Podríamos estar solos de personas, pero jamás estaremos solos de Dios. Y Dios permite justamente los desiertos para poder aprender a depender únicamente de Él. No es que Dios es malo, sino que nosotros necesitamos aprender. En este caso vamos a ver que estando en Canaán no era lo mejor para la familia de Jacob, y Dios tiene que tomar ciertas medidas. Perdón. Este último punto nos hace recordar que Dios todas las cosas las hace para nuestro propio bien. Todas las cosas. ¿Cuántos saben? Romanos 8:28. ¿Qué nos dice? Nos dice que todas las cosas van a obrar ¿para qué? ¿A quiénes? A los que aman al Señor. El que no ama al Señor, lógicamente, lo que hace se ofende, lo que hace reniega de Dios. Y la hambruna que sobrevino a la tierra, incluyendo Canaán, y que causaron muchos problemas a Jacob y a su familia, fue enviada ¿por quién cree? Pues por Dios. ¿Para qué? Para poder salvar a Israel de la contaminación que estaba sufriendo. Entonces, al ver esto, nosotros lo vemos así. Él no lo veía todavía de esa manera. Nosotros podemos ya desde el otro lado ver esta perspectiva. Ahora, este detalle nos enseña a confiar en Dios, que en medio de las circunstancias difíciles tenemos que nosotros saber que Él siempre obra para bien a su pueblo y a fin de poder cumplir los propósitos eternos que Él tiene. Hay un contraste claro, lógicamente, entre este capítulo 38, donde se habla de Judá, y el capítulo 39, donde vamos a hablar de José. Muy clara, ¿no? Lo paradójico es que aunque José estaba lejos de su casa, estaba en Egipto, sin embargo, Dios seguía con él.
Mientras que Judá, estando mucho más cerca de Jacob, de aquel hombre que tuvo esa revelación extraordinaria cuando él se durmió. Recuerdan que él salió de su casa perseguido prácticamente por su hermano, por el temor de su hermano. Se va y simplemente se acuesta. Y tuvo un sueño donde vio una escalera desde acá de la tierra y llegaba hasta el cielo. Y ángeles subían y descendían. Fue algo maravilloso que animó la vida de Jacob. Pero a pesar de todo esto, sin embargo, vemos sus hijos, en este caso Judá. Es algo terrible. Estando cerca de su padre, él no conocía al Dios de su padre. Él no conocía quién era ese Jehová de los ejércitos, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. No los conocía. El nombre de Judá significa alabaré a Jehová. Sin embargo, no vemos que Judá hiciera honor a su nombre. ¿Por qué? Porque su vida no estaba glorificando a Dios. La historia que Moisés narra en este capítulo es una historia que si hubiéramos sido nosotros, no lo hubiéramos puesto. Pero no, Dios lo pone porque hay una enseñanza. Dios lo pone porque Él no es tapadera de pecados. Dios siempre habla con claridad. Entonces, aquí vamos a ver que Él pone en claro dos peligros. En primer lugar, el peligro de una mala formación por parte de Jacob. Aunque Jacob conocía a Dios, él no estaba o había sembrado esos valores, ese entendimiento, ese conocimiento en sus hijos. Y por lo tanto, muchas veces, al no criar a los hijos con esos valores, cuando crecen, hacen lo que se les da la gana. Ay, es que está chiquito todavía, déjalo que sea así. Y hacen cualquier cosa que no está bien y todos se ríen y todos lo celebran. Pero desde ahí empieza la mala formación de los niños. Después, lógicamente, vienen las consecuencias. Ese era un peligro, pero el otro peligro era la corrupción moral en la tierra de Canaán, que ya les he dicho hace un momento. Entonces la familia de Jacob, con la excepción de José, lejos de ser luz en medio de las tinieblas, lejos de ser sal, pues se estaban corrompiendo y metiéndose y corrompiéndose y contaminándose con la inmoralidad que prevalecía en Canaán. Nosotros actualmente vivimos en medio de una situación, de una sociedad inmoral, en una sociedad de mentiras, y muchas veces eso a veces nos contamina a mentir. Como les he dicho en algunas oportunidades, a veces uno pregunta algo y te dicen una mentira y tú dices, yo sé que me está mintiendo, pero por misericordia le creo para no hacer que se bochorne más. A veces creemos que podemos mentir tan fácilmente. Así que vamos a leer versículo 1 al 5, ¿qué les parece del capítulo 38? Y vamos a ver el matrimonio de Judá. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira, y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella, y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Keisib cuando lo dio a luz. El matrimonio, mis amados hermanos, es una de las instituciones fundamentales de la sociedad humana. Un buen matrimonio, una buena sociedad. Matrimonios disfuncionales, sociedades disfuncionales. Eso es así. Entonces, al ser el matrimonio una institución fundamental de la sociedad humana, tiene un potencial incalculable para bien o para mal. Para dar felicidad o para generar tristeza. Por consiguiente, la decisión de casarse debe tomarse con sumo cuidado. No es algo a la ligera. Y Judá
Él no consideró esto, no tomó en cuenta esto. Él simplemente llegó a visitar a un amigo, le gustó y se casó precipitadamente, sin pensarlo bien. Y eso queda claro por los dos detalles que vamos a ver a continuación. Dice, Judá se casó en primer lugar lejos de la casa. Por el tiempo que José fue vendido como esclavo y llevado a Egipto, Judá se fue de su casa, se apartó de sus hermanos, dice, es decir, se alejó de su casa. Como aquellos muchachos que ya van a cumplir 18 años y dicen, ya me voy de la casa, ya no quiero vivir bajo tu tutela, así que yo trabajo y ya puedo hacer lo que se me da la gana. Y se van, a la próxima semana regresan porque no les alcanza lo que ganan. Cuando alguien se ve de su casa, piensa que tienen de todo, se da cuenta que no tienen ni escoba para barrer. Así es. Y eso es lo que pasó con él. Se apartó, se fue. No nos dice el libro de Génesis cuál es la razón por la que se fue. Es posible que su conciencia todavía le estaba remordiendo por haber sido el que sugirió la venta de su hermano José. Porque él fue el que sugirió. Miren, ¿para qué? Mejor lo vendemos. Nos sacamos el paquete de encima y además obtenemos lana. O podría ser simplemente la consecuencia de su trabajo. Recuerden que él era pastor de ovejas. Entonces, pues voy a buscar un lugar donde yo pueda tener pastos frescos para mis ovejas. De todos modos, lo que sabemos es que Judá se fue a vivir con un hombre llamado Hira, un varón adulamita. Adulam era un pueblo al suroeste de la tierra de Canaán. Era un buen lugar definitivamente para criar ovejas, pero no era un buen lugar para buscar esposa. ¿Por qué? Porque pertenecía a Canaán, todas las costumbres de la gente de Canaán era lo que se practicaba. No sabemos, pero quizá Jacob, hermanos, no era el mejor de los padres. Y los hermanos de Judá, pues tampoco no eran totalmente buenos, pero estar con ellos hubiera sido mucho mejor que acercarse a los cananeos, definitivamente. Hira podría darle alojamiento, podría darle trabajo, pero él no podía darle un buen consejo en cuanto a con quién casarse. ¿Por qué? Porque para él era de lo habitual. Con cualquiera estaba bien. No tenía ese entendimiento espiritual. Él no conocía a Jehová de los ejércitos, no conocía al Dios de su padre Jacob, no conocía al Dios de Isaac, no conocía al Dios de Abraham. O sea, ¿qué consejo bueno le puede dar? Cuando los muchachos se van de su casa, no, ¿sabes qué, mamá? Ya me cansé de que me estés mandando a comprar allá las tortillas, así que mejor me voy. Y se van, ¿a dónde se van? A una amiga, entre comillas. Pero ¿qué consejo le va a dar esa amiga si ni siquiera conoce de Dios? ¿Sí o no? Y lo peor viene después, que se meten con cualquiera. O sea, esto no es yo ahora, esto ya está acá. Fíjense desde cuándo está esto. Se casó con una mujer que no temía a Dios. Claro que estando lejos de su casa, Judá pues se sentía tal vez solo, no sabemos. Y entonces dice, no, pues necesito estar acompañado, así que me voy a casar. El problema es que se casó con una mujer cananea. Ahora, pero también hay que ser, vamos a decir, sinceros, ¿no? O sea, estando en Canaán, era poco realista que los hijos de Jacob vayan hasta Padán Aram, que era al otro extremo, ¿verdad? A buscar a una esposa. Pero Jacob debió haber intervenido. Jacob debió haber ayudado a sus hijos a buscar unas buenas esposas, pero no lo hizo. No lo hizo. Él se casó con alguien o una mujer que no tenía temor de Dios. Judá sabía que su tío Esaú se había casado con mujeres cananeas y que mereció la desaprobación de sus padres, de la desaprobación de Dios. Él sabía esas cosas porque de familia en familia todo se transmitía. Es más, su propio padre había ido lejos de Canaán para evitarse casarse con una mujer cananea. Sin embargo, Judá simplemente al conocer todo esto, no hizo caso, poco le importó. No, dijo, yo me voy a casar con quien yo quiero. Y se decidió casar con una mujer de Canaán. Hermanos, cuando nosotros actuamos de ese modo, tomando decisiones importantes de forma caprichosa, porque muchas veces algunos se casan por darle la contra al papá o a la mamá.
Y les va a ir como en feria. Siempre será así. Cuando te casas buscando o seguir tus propios impulsos sin buscar la voluntad de Dios, siempre van a haber problemas. Siempre. O sea, de eso no te puedes escapar. No sabemos nada de esta mujer, aparte del nombre de su padre, que era Súa, y el hecho de que ella tuvo 3 hijos, Onán y Sela. Nada más, no sabemos el nombre de ella. Pero vamos a ver qué más se desarrolla. Versículos 6 al 10. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no habría de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Cuando ya Judá era de edad, pues dice que tomó esposa para su hijo mayor El nombre de la mujer era Tamar, pero como fue un hombre malo, la justicia de Dios cayó sobre él. Y aquí Moisés narra cuál fue la verdadera causa de la muerte de Pero ¿saben qué? ¿Cómo es posible que Judá, él no entendía, él no comprendía que se debía a eso? ¿Qué decía Judá? Judá pensaba que su hijo había muerto debido a ¿quién? A Tamar. ¿Le echó la culpa a ella? No, por la culpa de ella se murió mi hijo. Qué fácil es eso, ¿no? Moisés no nos dice lo que Judá sintió cuando murió su hijo primogénito, pero evidentemente tuvo que haber sido un golpe bastante duro para él. Porque es el primogénito, siempre tiene una pegada mayor cuando muere el primogénito, definitivamente. Eso pasa en todas las familias. Así que por medio de la muerte de su hijo, Dios de alguna manera estaba alertando a Judá de las consecuencias de sus malos caminos. Judá no estaba experimentando la bendición de Dios porque simplemente Dios no estaba con él. Hay muchas personas que no se acercan a Dios, que no están caminando en la voluntad de Dios, pero quieren que la bendición de Dios caiga sobre sus vidas. Y eso es imposible. Eso no es posible, hermanos. Necesitamos entonces caminar en la voluntad del Señor. ¿Qué contraste con José? Ya lo vamos a ver en el capítulo 39. Luego de la muerte de Judá ordena a su segundo hijo, a Onán. ¿Sabes qué, Onán? Pues murió cásate con Tamar. Y le ordena que se case. No sabemos por qué lo hizo. La ley de Dios todavía no había sido dada. Deuteronomio viene después. Quizá Judá ordenó a su hijo a hacer esto porque era lo que se acostumbraba en ese tiempo. Realmente no, estoy especulando, vamos a decir, no se sabe con certeza. Pero vemos que eso ocurre después. Ya se queda registrado en Deuteronomio. Pero en este momento que estamos narrando, eso no estaba registrado. Pero Onán dice que cada vez que tenía relaciones sexuales con Tamar, siempre derramaba su semen fuera del cuerpo de la mujer. ¿Por qué lo hizo? Porque no le quería dar descendencia a su hermano. Y eso lo dice acá en el versículo 9. ¿Por qué no le quería dar descendencia? Fíjese cómo es esto. Porque si hubiera tenido un hijo con Tamar, este hijo hubiera sido reconocido como el primogénito. Y entonces, ¿por qué? Porque hubiera sido considerado como el hijo de el primogénito. Y entonces toda la herencia no hubiera quedado para Onán, sino hubiera quedado para el hijo que hubiera procreado. Entonces, ¿qué cosa había en su corazón? Avaricia. Había egoísmo. Pero su padre no lo sabía. Su padre lo creía un santito, como muchos padres creen a sus hijos. ¿No es cierto, hermanos?
Porque para nosotros nuestros hijos son lo máximo, son los santitos. Pero para Dios no se le escapa nada. Y Dios, que todo lo sabe, que todo lo conoce, aún los pensamientos, ¿no? Dice, aún no está la palabra en mi boca, dice, ¿no?, el salmista. Y tú ya lo sabes, Señor. Fíjense el conocimiento tan extraordinario de Dios. Entonces, ¿qué pasaba con Onán? Él ambicionaba el derecho de la primogenitura. Como murió su hermano mayor, él anhelaba ser reconocido como el primogénito para sí mismo. Por eso, esa era la razón por la que él no quería tener un hijo con Tamar, la que fue esposa de su hermano. Y uno pensando que, pues estando con la viuda de su hermano, dijo, pues, es mi hermano, fue mi hermano, ¿no? Fue sangre de mi sangre, entonces, ¿cómo voy a estar haciendo estas cosas, no? Sin embargo, pero él tampoco entendía de que su hermano, por su maldad, Dios le había quitado la vida. Él no entendía, por eso que la gente, cuando no entiende las cosas de Dios, porque es el culpable, no se dan cuenta que el culpable es la misma persona. Entonces, él no tomó la muerte de su hermano como un castigo de Dios. Y entonces, ¿qué hace? Va a cometer pecado similar con la mujer. El pecado de Onán fue un pecado en primer lugar contra su padre. ¿Por qué? Porque fue su padre quien le mandó casarse con Tamar, precisamente para tener hijos. Pero también fue en contra de Tamar. ¿Por qué? Porque le estaba negando el derecho de tener un hijo. Y en esas condiciones, en esa civilización, que la mujer que no tuviera un hijo no era considerada una verdadera mujer. Pero también estaba ofendiendo a Dios. ¿Por qué? Porque él estaba mostrando una expresión de egoísmo. En consecuencia, ¿qué hizo Dios? Que todo lo sabe, que todo lo conoce. Pues también le quitó la vida. Y ese fue el segundo momento amargo para Judá. Pero ¿qué estaba pasando, hermanos? ¿Qué estaba sucediendo? Estaba sucediendo que estaba cosechando lo que había sembrado. Y eso mismo nos dice Oseas 4:6. La mayoría sabe solamente la primera parte de memoria. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, le faltó sabiduría. Pero esa es la tercera parte, pero sígale leyendo y se va a dar cuenta que dice, porque no cumplieron, no obedecieron la ley de Jehová. Y por no obedecer la ley de Jehová, ¿qué vino? Me olvidé de sus hijos. Es decir, los hijos pagan las consecuencias de la desobediencia de los padres. Sí, ya lo leyó, Oseas 4:6 lo que dice. Tenemos que tener cuidado, ¿se dan cuenta? Tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos. Judá y su esposa entonces estaban pagando un precio muy alto por un matrimonio que nunca se debió haber dado. ¿Ven las consecuencias? ¿Sí? ¿Van captando las consecuencias, hermanos? ¿Sí o no? Ok. Versículo 11, vamos a ir hasta el 23. Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela, mi hijo, el tercer hijo de Judá. Porque dijo, ese dijo no quiere decir que lo dijo a ella, quiere decir que lo pensó. Porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. ¿Se dan cuenta? Es decir, si usted se percata, no vaya a ser que muera como sus hermanos. ¿A quién le estaba echando la culpa de la muerte de sus hijos? Pues a Tamar. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los transquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Ira, el adulamita, y fue dado aviso a Tamar diciendo, aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó
y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela, y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá, y la tuvo por ramera. ¿Sí entienden lo que es una ramera, no? ¿Sí? Ok. Es prostituta, algunos están con la cara, algunos están primera vez viniendo, entonces se entienda eso, ¿no? Porque ella había cubierto su rostro, y se apartó del camino hacia ella, y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio, y se llegó a ella, y ella concibió de él. O sea, tuvo relaciones sexuales y quedó embarazada de inmediato. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló, y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo: ¿dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y ellos le dijeron: no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo: no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo: tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Habiendo sufrido la muerte de sus dos primeros hijos, pues vemos que Judá no quiso arriesgarla, el tercero, el único que le quedaba. Por eso le dijo a Tamar: vuélvete a la casa de tu padre hasta que Sela haya crecido. Probablemente todavía no tenía la edad para poder casarse. Sin embargo, Judá, él no tenía ni la menor idea realmente de qué, de darle en matrimonio a Tamar. Es interesante notar la actitud de Judá. Él atribuyó la muerte de sus dos hijos ¿a quién? A Tamar. Igual el día de hoy muchos dicen: por tus culpas. No, Dios es el que da y Dios es el que quita. ¿Cuántos entienden eso? Eso es así. Pero él estaba atribuyendo la muerte de sus dos hijos a Tamar, pero en realidad Tamar, a pesar de ser una mujer cananea, era mucho más inocente que los dos hijos de Judá. Los malos fueron ¿quién? Y Onán, no Tamar. No, hasta ahorita no vemos un comportamiento que vaya inmoral o cosas así, pero ahorita vamos a ver un poquito más al detalle. Judá no quiso reconocer eso. Él estaba pues mostrando ceguera moral y espiritual, porque eso es lo que produce el pecado, eso produce el alejamiento de Dios. Con el paso del tiempo, la esposa de Judá se murió, y luego de hacer un duelo por ella, Judá dice que simplemente se fue a Timnat para poder trasquilar sus ovejas, acompañado de su gran amigo Ira, que es el que se encontró, ¿no? Al escuchar de ello, ¿qué hizo Tamar? Se sacó las ropas de su viudez y se sentó al lado del camino por donde iba a pasar Judá, pretendiendo ser una ramera. Por lo visto, ella conocía a su suegro. Como dicen, sabía de qué pata cojeaba. Entonces, ella como que sabía lo que él iba a hacer al verla. ¿Qué nos dice eso? Pues que tenía un testimonio pésimo. ¿Sí o no? Un testimonio pésimo. Judá, qué tremendo, ¿no? El tiempo de trasquilar ovejas generalmente era un tiempo de fiesta, un tiempo de alegría y en el campo, y eso siempre se prestaba para actos indebidos, se prestaba para el desenfreno de la carne. Y eso es lo que ocurre normalmente en las ciudades donde tiene una posición económica notable. No le importa realmente mucho las cosas de Dios. Generalmente lo que le importa es dar rienda suelta a su carne. Eso es la verdad. Porque para México debería ser una vergüenza, por ejemplo, que teniendo hasta el día de hoy libertad para poder reunirnos en un lugar como este,
Proporcionalmente hablando, hay menos cristianos que Cuba, donde fue reprimido el evangelio. Proporcionalmente hablando, Cuba tiene más cristianos que México. Y ese debería ser una vergüenza. Pero la mayoría de cosas que sucede es porque, por ejemplo, digo, fin de semana, vamos a una carne asada, pero estoy ocupado para escuchar las cosas de Dios. No lo digo por ustedes, lógicamente ustedes ya han cambiado su forma de ver, pero en general, la gente no, es que estoy viendo el partido, no, estoy viendo la jugada, me reuní con, etcétera. Entonces, como tienen cierto nivel económico, no le importan las cosas de Dios. Esa es la verdad, no le importa. Y qué triste. Entonces, al parecer, aquí regresando a Judá, él cayó en esa trampa. Cuando la vio, Judá no la reconoció. Él pensó, dice que era una prostituta. Pero se comportó tal como Tamar esperaba. Tamar ya, como que ella sabía. ¿Qué hizo? Pidió de inmediato acostarse con ella para tener relaciones sexuales. De inmediato. Judá, como muchos varones, fue atrapado por sus ojos. Fíjese, Mateo 5:29 dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, dice que, no está diciendo que lo saques así literalmente, pero te está diciendo que tienes que tener mucho cuidado realmente. Y échalo de ti, pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Cuántas veces, a veces, que voy al centro, a veces estoy caminando y veo las mujeres que se vienen así, y a mí me da vergüenza más que a ellas. Me tengo que sacar los ojos. No, lo que me hago, simplemente me agacho, ¿no? Para no ver y avanzo. Pero hay algunos que dicen, ay, es que yo soy hombre. Pero si tú entiendes quién es Jesucristo y entiendes lo que Él ha hecho por ti, tenemos que ser diferentes. Tenemos que dar testimonio. Su pecado se agrava, hermanos, cuando consideramos que en el versículo 21 y 22 la palabra ramera es la traducción de la palabra kedash. Recuerda, kadosh, santo. Kedash significa una mujer santa. Ahora te lo explico, atento a eso. Kedash. Esa palabra se utilizaba para poder, ¿cómo se dice? Para poder identificar a una mujer que era una prostituta sagrada. Porque en esos tiempos habían prostitutas que estaban en sus templos, en los templos de los ídolos, para poder satisfacer a todos los hombres. Era una mujer que se prostituía como parte de un culto a un dios o a una diosa pagana. O sea, cuando dice ramera se identificaba, esa tiene que ser una prostituta de esas, ¿no? De esas prostitutas que están allí en los templos de los ídolos. Se supone, hermanos, que la forma en que Tamar estaba vestida, pues dio a entender que así era, ¿no? Que al acostarse con ella, Judá, no solamente, fíjense ustedes, estaba cometiendo pecado sexual, sino que también, al saber, él no sabía, no era realmente ese tipo de mujer, pero si él vio que era una prostituta de la naturaleza, él también estaba participando de la misma idolatría cananea. ¿Sí o no? Porque sabía de qué tipo de mujeres eran. Uno se pregunta, ¿por qué Dios no lo mató a él también de inmediato? Por la misma razón que no te mató a ti y a mí cuando pecamos. Pero ten cuidado que cuando Dios no te castigue, no pienses que porque estás bien. Porque cada uno sabe realmente cuándo está bien y cuándo no está bien. Por eso el apóstol Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Pues Judá no tenía cómo pagarle, dice a Tamar en ese momento, y le dio 3 prendas. Un sello, quizá la forma de
de un anillo, dice su cordón, tal vez un brazalete, no sabemos exactamente, y su báculo o su bastón, eso sí es claro, ¿no? Entonces luego de sostener esas relaciones sexuales, simplemente se fueron cada uno por su camino, ¿no? Ella se fue a su camino y él se siguió su camino. Pero Tamar dice que de inmediato quedó embarazada. Y cuando Judá envió el cabrito como pago, porque él es lo que había dicho, descubrió simplemente que Tamar no estaba. Y es interesante notar que la persona que llevó el pago fue ¿quién? Su amigo Hira, el adulamita. ¿Qué podía esperar de ese amigo? Era un cananeo. Era un cananeo. Estaba acostumbrado a esas cosas. Y muchas veces la gente quiere ese tipo de amigos. Un amigo solamente te escucha, no te dice nada. ¿Es verdad? Un amigo te tiene que decir las cosas como son, si es que es un amigo. ¿O no es cierto? ¿O preferiría a alguien que no le diga nada? No, no te preocupes, tú estás bien. No, los otros son los malos, tú estás bien. Eso no es un amigo. Entonces cuando no hayan a Tamar, después de buscarla, Judá decide pues simplemente ya no seguir buscando para no pasar mayor vergüenza de estar preguntando dónde está Tamar. Versículo 24 al 26, por favor, sigamos. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Fíjense ustedes, ¿ah? Ah, qué tremendo, ¿ah? Hay que sacarla y que sea quemada. Él no sabía que se había acostado con Tamar, desde luego. Pero fíjense hasta dónde llega la hipocresía. ¿O no es cierto? Pero ella, ahí está el pero, cuando lo sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Y en ese momento yo me imagino que la cara de Judá se le cayó a pedazos. No sabía dónde meter la cara. Cuando mira, acá está, ¿de quién son estas cosas? Si fueran en estos tiempos, que mira, ¿de quién es esta billetera? ¿Verdad? O cartera, no sé, billetera está bien, ¿no? Mira, ¿de quién es esta billetera? Este iPhone y estos lentes. Uf. No, pues todo el mundo conoce sus cosas personales, ¿sí o no? Pues sí. El sello, el cordón y el báculo. Entonces, versículo 26, Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a hacer a mi hijo, y nunca más la conoció. Es decir, que nunca más tuvo relaciones íntimas con ella. La segunda parte del plan de Tamar entró en marcha cuando pues se descubrió que ella estaba embarazada. Ella no solo sabía que Judá era capaz de inmoralidad sexual al acostarse con una prostituta, sino que era capaz de juzgar a otros por el mismo pecado. O sea, él era un inmoral sexualmente, pero que alguien lo cometiera tenía que ser juzgado. ¿Cómo lo ven? Es lo que estaba haciendo. Cuando Judá se enteró entonces que Tamar estaba embarazada, no, pues hay que matarla, sacarla y que sea quemada. ¿Por qué fue tan drástico? Al parecer consideraba que Tamar estaba comprometida con su tercer hijo Sela y por ende no tenía la libertad para sostener relaciones sexuales con ningún otro hombre. Judá, si se dan cuenta, no tuvo nada de compasión, ni siquiera se preocupó por cerciorarse bien de lo que había sucedido. Simplemente dijo, hagan eso. Simplemente la condenó. Como de muchos el día de hoy, a veces escuchan algo que le dicen y es un chisme, no es verdad. Pero de inmediato están condenando a la persona. Hay que tener cuidado con eso entonces. Cuando Judá reacciona de esta manera, lo que está haciendo es caer en la trampa que Tamar le había tendido. Cuando la sacaban para matarla, Tamar indicó que el padre del bebé que llevaba en su vientre era el dueño de esas 3 prendas que ella tenía.
Pues cuando se da cuenta, Judá lo que hace es humillarse. Y por fin, fíjense, por fin reconoció su pecado y dijo, más justa es ella que yo. Él confesó eso. Cuánto cuidado entonces, hermanos, debemos de tener de no juzgar a otros por los pecados que nosotros mismos a veces estamos cometiendo. ¿Se da cuenta? Hay que tener cuidado. El Señor odia, repudia esta clase de hipocresía. Mateo 7:1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Y hay una palabra bien fuerte, hipócrita. Versículo 5, es lo que dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hermanos, tenemos que ser cuidadosos. Aunque no hayamos cometido, no estemos mal, pero no podemos juzgar rápidamente a nadie. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Mucho cuidado. Y quiero ir ya sobre la parte final, donde la gracia de Dios triunfa sobre el pecado. De eso puse el título, justamente, es la razón. Versículo 27 y al 29, perdón. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Fíjense. Sucedió que cuando daba a luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. La historia triste de Judá y de Tamar hubiera concluido allí, si no fuera por la gracia inmerecida de Dios. Dice que cuando llegó el tiempo de dar a luz, se encontró que había gemelos ahí en su vientre. En esos tiempos no había ecos ni nada, no sabía cuántos tenía, pero había gemelos. Y el parto fue algo extraño y dio lugar a que los nombres de los hijos fueran Fares y Sara. Aunque Judá nunca más tuvo relaciones íntimas con Tamar, sin embargo, él asume la responsabilidad de sus dos hijos. Sabemos esto porque cuando Judá se fue a vivir a Egipto con toda la familia de Jacob, no solamente llevó a su hijo Sela, sino que también menciona ahí que también llevó a los hijos de Tamar. Eso vamos a ver en el capítulo 46 cuando lleguemos ahí. La gracia de Dios, hermanos, quiero que entendamos, se manifestó no solamente en estos dos hijos de Tamar. ¿Sabe por qué digo que se manifestó? Porque llegaron a integrar el pueblo de Dios. Pero además de eso, uno de ellos, Fares, vino a ser ancestro de David, del cual sabemos que viene la genealogía hacia quién, hasta nuestro Señor Jesucristo. Fíjense ustedes, de lo malo Dios hace algo bueno. No porque Dios permite esas cosas, no porque Dios esté de acuerdo en esas cosas, sino que Dios es grande en misericordia. Y como si eso fuese poco, pues vemos que Fares fue un ancestro de Jesús. Qué tremendo, hermanos. Con eso podemos ver que Tamar figura también en la genealogía de Jesús. Cuando usted va a Mateo, usted lo va a ver ahí. Algunos consideran que casi, vamos a decir, casi indigno que Jesucristo haya tenido tales ancestros como Tamar y Judá. Sin embargo, debemos recordar que Cristo vino a salvar a quienes, a los pecadores. Por consiguiente, resulta bastante apropiado que entre sus antepasados figuren personas como Tamar y Judá. Esa es la gracia de Dios, que nos da cuando nosotros no merecemos nada.
que extiende su misericordia cuando nosotros no somos receptores de nada, porque no hacemos lo bueno. Eso es la gracia de Dios, porque la gracia de Dios no es porque tú le das, es porque Él tomó la iniciativa enviando a su propio Hijo a este mundo. Cuando Él sabía que nosotros no queríamos nada con Él. La gracia de Dios obra en medio de las historias más sórdidas, sacando bien de lo mal para la gloria de su propio nombre. Y eso entonces nos da esperanza. Eso nos da consuelo, porque todos nosotros sabemos algo del poder del pecado en nuestras vidas antes de venir al Señor. Cada quien sabe en dónde estuvo, cada quien sabe cuál fue su condición, porque no importa la condición, por más fea que sea, el Señor hace todas las cosas nuevas. El asunto es que nosotros simplemente podamos arrepentirnos y verdaderamente poner nuestra fe en el Señor. Porque si no fuese por la gracia de Dios, entonces toda esperanza estaría en vano, toda esperanza estaría muerta. No es que nosotros tenemos la capacidad para poder recibir el perdón de Dios. Dios no nos ama más porque nosotros hacemos más cosas. Dios nos ama por igual a todos los que somos sus hijos. No nos ama porque nosotros hacemos cosas para merecerlo. No nos salva porque nosotros hicimos algo para merecer la salvación de Él. Él nos salva simplemente porque su misericordia es grande, su gracia es sobreabundante. Porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia de Dios es mucho más grande que nuestro pecado. Por consiguiente, al ser más grande, es suficiente para perdonar cualquier maldad cuando uno se acerca con un corazón genuino, con un corazón dispuesto, con un corazón de arrepentimiento, reconociendo en qué hemos ofendido a ese dador de la vida, poniendo nuestra fe en Jesucristo, que esa fe en Él, el sacrificio que hizo en la cruz, nos limpia completamente de todo pecado. No para volver atrás, sino para seguir caminando, mirando a Él fijamente. No para desviarnos, sino para seguir cogidos de la mano y llegar triunfantes hasta su presencia.